Meu povo querido, pessoal, vocês ainda não me conhecem porque sou brasileiro, pero Fotoruano me ha propuesto un gran desafío que es hacer un único video para que domines tu cámara. Y lo más desafiador para mí es que este video tiene que ser en español. Entonces, cuento con tu ayuda para que podamos hacer juntos algo muy bonito para que salgas de esta clase aquí ya dominando tu cámara de una manera muy sencilla en que no tengas que pensar tanto en tu cámara, pero más en las personas que están delante de ti, que te digo que es lo más importante de nuestra arte, porque somos mitad técnica, mitad creación. Por eso te voy a enseñar una forma muy sencilla de dar tus primeros pasos con tu cámara. Eso no es una receta, eso es un primero paso. Porque como estamos empezando, es muy importante que tengamos algunas configuraciones básicas para que podamos empezar. Luego vamos a entender que todo en fotografía es muy relativo. Pero lo que te voy a dar hoy en una única clase ya te va a hacer con que puedas salir probando tu cámara, sintiéndote capaz de hacer eso. Y miren una cosa, estoy hablando, si hablo algo mal en español, me encantará saber que me digas aquí en ese comentario, porque así aprendemos juntos, que es muchísimo mejor. Pero vamos a nuestra cámara. Entonces aquí te enseño la cámara. Miren una cosa, tenemos esta parte de arriba aquí que llamo la parte de la captura, o sea, los menús y las informaciones que vamos a tener en cuenta mientras estemos capturando. Todos estos menús de aquí abajo son los menús que hacemos antes de la captura. Y vamos a empezar trabajando ya con el modo manual. No es solamente el modo manual que existe, ¿no? Os enseño aquí que hay otras formas de trabajar con la cámara, los llamados modos creativos, o sea, los profesionales muchas veces van a utilizar otros modos porque estos modos van a crear algunos automatismos para cuando haya muchas variaciones de luz. Pero en la clase de hoy empecemos ya con el modo manual porque va a ser más sencillo luego que cambies y elijas el modo que más te guste. Bueno, la primera cosa que tiene que tener en cuenta es la velocidad. O sea, la velocidad del obturador es la velocidad con que nuestra cortinilla se abre y se cierra y expone la luz a nuestro sensor. Y aquí te doy dos reglas muy básicas y muy sencillas para trabajar con la velocidad. La primera y más conocida de la fotografía es que utilices en la velocidad el doble de los milímetros de tu objetivo. O sea, si tenemos aquí un 50 milímetros, una velocidad muy segura para trabajar va a ser 100 de velocidad. Eso te garantiza que no vas a borrar el movimiento cuando dispares. Pero esto es si tu cámara es una full frame. Si tu cámara tiene un sensor APS-C o el llamado crop, lo ideal es que utilices 2,5 veces el milimetraje de tu objetivo. O sea, aquí al revés de 100 tendríamos 160 de velocidad. Ahora, si tienes un objetivo estabilizado como lo es tu 18-55, puedes utilizar una otra regla de la fotografía que funciona muy bien, que es la siguiente. Con estos objetivos puedo decir que una persona que esté parada puede ser fotografiada a 60 de velocidad. Claro que hay que cuidar de tener los 3 puntos de estabilización y garantizar que tu cámara está muy bien estabilizada. Pero César, ¿por qué trabajas con velocidades tan bajas? Bueno, porque si trabajo con una velocidad baja en un objetivo como lo es un 18-55, que no tiene una gran abertura, voy a poder trabajar con ISOs más bajos también en situaciones como un evento social, una boda o algo así. Pero empecemos del principio, ¿no? Entonces, prueba en tu casa. 60 si la persona está parada, posada. Si la persona hace algún tipo de movimiento más despacito, 125 va a ser suficiente. Si vas a fotografiar, por ejemplo, tus niños que no están jugando como locos, puedes fotografiarlos a 250. Más que 250 de velocidad va a ser para movimientos más rápidos, para congelar
otros tipos de situaciones. Vamos a empezar aquí si estamos fotografiando personas. Y aquí es muy importante entender lo siguiente. La velocidad del obturador va básicamente borrar los movimientos, o sea, si estoy fotografiando con una velocidad muy baja, puedo tener algún tipo de borrado, no sé si se dice así, pero creo que entienden. O si estoy fotografiando con una velocidad muy alta, puedo congelar el movimiento. A eso llamamos los efectos de la velocidad de obturación, que quizás puede ser tema de una otra clase. Muy bien, vamos ahora a nuestro segundo parámetro de la exposición, que es la apertura del diafragma, la cual está representada por el llamado número F. Aquí es muy interesante percibir una cosa. Cuanto más pequeño sea este número F, por ejemplo, F1.4, más abierto estará nuestro diafragma, más luz va a recibir nuestro sensor y vamos a tener también más desenfoque. Cuanto más cerremos nuestro diafragma, o sea, cuanto mayor sea este nuestro número F, más cerrado estará nuestro diafragma, menos luz entrará en nuestro sensor, pero tenemos también más zona de enfoque. La posibilidad de que tengamos más desenfoque o más enfoque es el llamado efecto creativo de nuestro obturador. Y para que entendamos bien el concepto, os enseño un video hecho en f2.8. Miren cómo tenemos una zona de enfoque muy cortita. Y aquí es importante destacar que el enfoque es esta zona perpendicular a nuestro objetivo en que todo que esté al lado va a estar enfocado. Ahora si movemos nuestro objetivo para atrás o para adelante, vamos a salir de esta zona de enfoque. A esta zona de enfoque llamamos la profundidad de campo. Y si queremos una profundidad de campo mayor, os enseño este video hecho a f16. Miren que aquí la profundidad de campo está mayor, o sea, es más difícil de nuestro objetivo salir de esta zona de enfoque. Os enseño aquí también algunas fotos hechas con diafragmas distintos. Miren la diferencia entre una foto hecha con un diafragma en f2 y una foto hecha con diafragma en f22. Os enseño aquí también toda la secuencia cerrando un punto de nuestro diafragma. Así que tenemos una foto en f2, f2.8, f4, 5.6, 8, 11, 16 y 22. Mirando todas estas fotos es muy fácil percibir la profundidad de campo o los efectos creativos que podemos conseguir cambiando aquí nuestro diafragma. Muy importante decirles también que esta profundidad de campo se cambia según la distancia focal de nuestro objetivo. Por ejemplo, un 50 milímetros y aquí al lado un 85 producen diferentes profundidades de campo a un mismo número F. Lo que eso significa que con un 85 voy a tener mucho más zona de desenfoque que en un 50 milímetros. Podemos también cambiar esa profundidad de campo si nos acercamos a nuestro sujeto o a nuestro motivo. Así que, por ejemplo, puedes incluso crear el efecto de desenfoque con tu 1855. Vas a poner tu 1855 en 55 milímetros, o sea, la mayor distancia focal de tu objetivo. Vas a poner tu diafragma en f5.6 y vas a acercarse al máximo de tu motivo y va a alejarlo lo máximo al fondo. Así podrás conseguir incluso ese efecto de desenfoque en tus retratos con tu 1855. Muy bien, y de esa manera queda muy fácil que configuremos nuestra cámara. O sea, si lo que estamos buscando va a ser justamente tener este efecto de desenfoque y tenemos, por ejemplo, un objetivo focal, como va a ser un 50 milímetros, podemos hacer fácilmente eso utilizando nuestro diafragma de f1.4 a f4. Ahora, si lo que estamos buscando va a ser más zona de enfoque, porque ni siempre un retrato tiene que tener un fondo desenfocado. Muchas veces, por ejemplo, la persona está en un viaje o tiene un fondo que es muy importante y tenemos que poner ese fondo en nuestras fotos. Y este fondo va a formar parte de este retrato. Para eso vamos a tener que trabajar con una profundidad de campo mayor. O sea, vamos a cerrar nuestro diafragma entre f8 y F11. Estos diafragmas intermediarios son muy seguros porque lo que va a pasar si cerramos muchísimo nuestro diafragma va a ser un fenómeno llamado la difracción, que no os voy a explicarlo ahora, pero que va a afectar muchísimo también tu nitidez. Muy importante decirles también que el diafragma está en nuestro objetivo, no en nuestra cámara. Y esto significa lo siguiente:
cada objetivo va a tener su apertura máxima de diafragma. Por ejemplo, aquí os enseño un 50 milímetros que tiene una apertura máxima de f1.4. Al otro lado tengo un 85 milímetros que tiene una apertura máxima de f1.8. Muy importante decirles también que hay objetivos que van a tener esta apertura variable según la distancia focal que estemos utilizando. Por ejemplo, nuestro 18-55 va a tener una apertura variable de 3.5 a 5.6. Y esto significa que si estamos a 18 milímetros vamos a estar a 3.5, pero cuando cambiemos la distancia focal y lleguemos hasta el 55 milímetros, este número F va variando, llegando hasta el 5.6. Por otro lado, también hay objetivos zoom que tienen F fijo, como por ejemplo el 24-105 que va a ser un F4, no importa si están en 24 o en 105 milímetros. Y nuestro último parámetro de la exposición que vamos a tener que configurar en nuestra cámara va a ser el ISO, que de una manera distinta no va a tener un efecto creativo, sino que va a ser el que equilibra la llamada pirámide de la exposición. O sea, lo que hicimos cuando elegimos la velocidad, si queremos el movimiento borrado o congelado, y luego elegimos el diafragma, si lo que estamos buscando va a ser desenfoque o enfoque, vamos ahora a tener que ajustar nuestra exposición con el ISO, porque como ya vimos, si congelo un movimiento o trabajo con velocidades más altas, voy a tener menos luz en mi cámara. Si abro o cierro mi diafragma, voy a tener más o menos luz en nuestra cámara. O sea, vamos a equilibrar todo eso para que tengamos la exposición que deseamos y podemos hacer todo eso con el ISO. Seguro que ya habéis escuchado que cuanto mayor sea nuestro ISO, más ruido vamos a tener en nuestras imágenes. Pero os digo una cosa, más importante que tener una imagen con o sin ruido es no perder los momentos. O sea, tienes que utilizar el ISO necesario para tus tomas y no hay otra manera. Para que no se asusten tanto con el ISO, os muestro aquí algunas pruebas en ISO 100, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 y increíbles 25600. Aquí percibimos muy claramente que es el ruido. Miren esta comparación entre ISO 100 e ISO 6400. Pero eso solo vamos a encontrar si ponemos, por ejemplo, en nuestra imagen a 100, 200, 300%. O sea, las personas no van a percibir este ruido de la manera como lo imaginamos. Y aquí también hay algo muy importante. Miren, estas fotos las hice con una buena iluminación. Y cuando la luz de nuestras escenas está buena, el ruido va a estar mucho menos aparente. O sea, no empieces tu jornada aquí en la fotografía dejando solamente tu cámara en ISO 100, ISO 400, porque como dice mi amigo Garci, parece que si ponemos nuestro ISO, por ejemplo, a 3200, los dioses de la fotografía van a venir y sacar nuestra cámara. Creo que es eso que dijo Garci en su magnífico libro El Retrato. Un abrazo para ti, mi amigo. Bueno, y como lo más importante para tú que estás empezando es que no pierdas tus momentos importantes, te recomiendo que empieces a utilizar tu cámara en el modo manual, pero con el ISO automático. Eso va a ser muy importante para las variaciones de luz. No te imaginas cómo puede cambiar la luz si va a un parque con tu niño o si va a hacer un ensayo, por ejemplo, en una playa. Y así que es muy importante que tengas un automatismo en tu cámara que te va a ayudar con esas variaciones de luz, especialmente al principio. Vamos a empezar nuestra jornada aquí en la fotografía trabajando con el ISO automático y ahora lo que tenemos que preocuparnos va a ser con eso, la compensación de la exposición. Y aquí os muestro eso de una manera muy sencilla. Hagan sus fotos y miren, está faltando luz, entonces hay que subir la compensación de la exposición para +1 o a veces más que eso, o si te sobra luz tienes que compensar para menos tus escenas. Y aquí ya vemos un concepto muy importante que es nuestro fotómetro ni siempre necesita estar en el 0, porque habrá escenas que nuestro fotómetro deberá estar en menos y habrá escenas que nuestro fotómetro tendrá que estar más. Y la compensación de la exposición va a ser tu mejor amigo al principio de esta jornada. Muy importante también decidir ahora en este menú de abajo, el menú que llamo el
precaptura, si lo que quieres es tener un archivo de finalización, o sea, que saques tu foto y simplemente la puedas utilizar en tus redes sociales, o si quieres un archivo de finalización, porque aquí tenemos dos tipos de archivos distintos. El archivo RAW va a ser un archivo de edición, o sea, necesitas siempre revelarlo porque es un archivo que viene con mucho menos contraste, saturación y nitidez. Ahora, los archivos de JPG son archivos de finalización, o sea, ya vienen con ese nivel de contraste, saturación y nitidez. Y es mucho más difícil sacar estos elementos que ponerlos. Es como si viene un plato de comida delante de ti. Es mucho más fácil poner la sal que sacar la sal. O sea, podemos poner la sal y mejorar este plato, pero siempre que sacamos la sal, eso nos va a costar un poco. Esta es una analogía muy buena para que entendamos el JPG y el RAW. O sea, el RAW va a ser ese archivo sin sal que tenemos que sazonarlo. Ahora, el JPG ya es el plato listo. Tienes que comerlo así porque cada vez que, por ejemplo, va al Photoshop y pongas una capa, vas a perder píxeles. Y eso no es lo que deseamos. O sea, os recomiendo, si tenéis una cámara DSLR o mirrorless, que siempre tengan sus archivos RAW y hagan, si quieren ya utilizar los archivos listos, un JPG pequeño o un JPG medio. Muy bien, compañeros, creo que por aquí ya podemos utilizar nuestra cámara DSLR de una manera muy sencilla. Espero muchísimo volver aquí para que veamos, por ejemplo, todos los otros menús de precaptura en un otro vídeo. Pero para eso pido que me digan aquí en los comentarios si os ha gustado el video. También me digan aquí si tienen alguna duda, porque me encantará contestarles y que sigamos nuestra charla aquí en los comentarios. También me gustaría agradecer muchísimo a Fotoruano por esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Echen una mirada, por ejemplo, en nuestra tienda para que encuentren su primera cámara o sus primeros objetivos. Nos encantará asesorarles en este proceso, o sea, en esta elección de la cámara y del objetivo. Basta que entre aquí debajo en nuestra página web y nos digan cuál cámara están pensando en empezar. También os dejo un material descargable con un resumen muy importante de esta clase que podrán revisar todas las muchas cosas que vimos en un único video. Buenos compañeros, muchísimas gracias. Besitos y abrazotes a vosotros. Hasta luego.